Bueno, vamos a hablar hoy sobre si realmente llegamos a la Luna. Indicaros que por parte de la agrupación astronómica desde siempre hemos tenido una gran devoción al tema del viaje a la Luna. Aquí vemos a mi hermano, a Sergio López Borgoñoz, con Milena Orlandini, una amiga también de la entidad, con Edwin Buzz Aldrin en el año 1994. En el año 1994, Aldrin vino aquí a la Universidad Internacional del Espacio, que se hizo en Tarrasa, creo que era a principios del mes de julio, y casualmente nos lo encontramos por allí y él, extremadamente amable, se dejó fácilmente hacer una foto con nosotros y tal. Lo que era que tenía un poco de prisa y cuando le pasé a mi hermano la cámara para que me hiciera la foto a mí, él ya se había ido. Como os he indicado, en la agrupación siempre hemos tenido, diríamos, una gran devoción por el viaje a la Luna y todo lo que significaba la misma. De hecho, hemos celebrado actividades como en este caso la Star Party, la fiesta de las estrellas, aquí en el Hotel Ciudad de Castelldefels, que entonces era Rancho Hotel, dedicado precisamente al 25º aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Del hombre porque, como sabéis, no se enviaron nunca mujeres, solamente fueron hombres a la Luna, y creo que ahora se va a intentar cambiar esa situación. Después del viaje a la Luna, como sabéis, los astronautas regresaron a la Tierra y fueron recibidos en todo el mundo, y en cada país les agasajaron como figuras que eran a nivel mundial. Aquí se les puso un gorro de torero, eso es una montera, perdona que no me había salido el nombre, se les puso una montera y ellos se lo pusieron con todo el humor posible y todo el buen humor posible. Cuando llegaron a México también tuvieron que ponerse un sombrero charro por la misma razón. No tengo más fotos de sus viajes por el mundo, pero imagino que en cada viaje más o menos era igual. Ese traje que se ve, eso que está vestido los tres astronautas, Armstrong, Aldrin y Collins, con el traje de toreros es un montaje. Es decir, ellos nunca solo se pusieron la montera, nunca llegaron a ponerse todo el traje de toreros, pero por lo que me han comentado algunas de las personas que vivió aquel momento de su viaje por España, era tan buena gente que posiblemente si se lo hubieran pedido, ellos lo hubieran hecho. Es decir, porque estaban realmente con una misión de acercamiento y de explicar y de acercarse a la gente que era digno de aplauso. Pero claro, volvemos al tema. Fue todo una fraude, fue una farsa. Aquí tenemos una imagen real de Armstrong y Aldrin en sus preparativos anteriores al viaje a la Luna. No sé si habéis visto hace poco una película, Fly Me to the Moon, una película en que sale Scarlett Johansson. Seguramente ella es lo mejor de la película, no tanto por el atractivo personal que tiene, que es enorme, como porque realmente actúa muy bien y a mí me parece una actriz maravillosa, sino porque realmente la película el resto no vale mucho la pena, pero sí que es verdad que juega más o menos en algún momento con esto para hablar de la hipótesis de que es posible que se rodara todo en un estudio de allí, de Cabo Cañaveral, que se rodara como un simulacro de lo del viaje a la Luna, dado que ya tenían esto montado para que eran los preparativos del viaje. Entonces, ya desde el principio, muy pronto, hubo intentos de denunciar lo que se empezó a llamar como la farsa lunar. Entonces hay un libro de Bill Kaysing que se llama precisamente Nunca fuimos a la Luna, que es del año 76. Pensar que el último viaje a la Luna, que es el Apolo 17, alunizó en el año 1900, en diciembre, creo que fue del año 1972, o sea que fue relativamente pronto y relativamente cerca de ese viaje. Otro texto fue NASA Mooned América, no lo he traducido porque Mooned debe ser luneó América o algo por el estilo, no estoy muy seguro, pero tengo la impresión de que debe significar que la NASA volvió a América como la Luna, alguna por el estilo. También hubo críticas de otras entidades serias, como la Sociedad de la Tierra Plana, que dijo claramente desde el principio que todo esto era montaje, que no podía ser otra cosa, porque varias de las fotografías del Apolo 8 con la Luna en primer plano y la Tierra como fondo sin duda eran falsas, ya que no se ajustaban a su creencia de que la Tierra era plana. Y lógicamente, bueno, claro, esta foto es moderna, es una foto tomada hace pocos días, creo que fue el 11 de septiembre, creo que fue el miércoles, que la tomó el SpaceX Polaris en la misión Polaris de este año 2024.
se ve que la Tierra es plana. Claro, se ve que la Tierra es plana, se ve que la Tierra es curvada, pero claro, podía ser un truco porque podía ser como un plato y que la Tierra fuera plana. Ya desde el principio hubo otras películas que de alguna forma se veía la Tierra rotar. Y claro, esto ya era más complicado de explicar mediante el tema de una Tierra plana. Esto ya complicaba la vida mucho y lógicamente, bueno, sin duda para los de la gente que miembros de esa entidad, de la Sociedad de la Tierra Plana, esto sin duda era un montaje y no tenía... Esto es moderno, ¿eh? Que decirte que no he pasado películas del tiempo. El caso es que hubo más denunciantes de la farsa que conocidos, como David Percy, que también cree él que hay tantas cosas y tan burdas que posiblemente fueron hechas por el mismo personal de la NASA, avergonzado de que de la agencia estadounidense hiciera estas trampas. Otro fue Amia Rafrener, lo he vuelto a repetir, y otro fue Bart Siebel, que también afirma que ninguno de los viajes a la Luna tuvo lugar. Pero curiosamente, y esto hay que decirlo, hay otros autores que también negaron lo de aspectos del viaje a la Luna, pero de una forma diferente. Por ejemplo, Richard Hoagland fue muy famoso hace unos años porque era el autor que defendió lo de la cara de Marte, aquel espacio de Marte que parecía que era una cara, que después nuevos vuelos sobre la Luna demostraron que sin duda era un fenómeno geológico, pero él sí que creyó en la veracidad de las misiones a Apolo, pero consideraba que los astronautas habían encontrado extraterrestres en la Luna y que la NASA había ocultado todo trucando las imágenes y que por eso aparecían cosas tan raras en las imágenes. Otro fotógrafo, Jack White, también denunció aparentes irregularidades en estas fotos tomadas sobre el satélite, analizando muchas de ellas, pero él de alguna forma sí que creyó que eran ciertos los alunizajes, pero creyó que las imágenes que se mostraban no eran propias del viaje a la Luna. Según una encuesta de Gallup del año 1999, hace 25 años, que se hizo precisamente con motivo del 50º aniversario del 40º aniversario el 39 eran 30, el 30º aniversario de la llegada del hombre a la Luna, hizo una encuesta en Estados Unidos sobre a ver qué porcentaje tenía dudas sobre la veracidad de la llegada a ese planeta, y bueno, vieron que un 6% de la población creía que podía no ser cierto que se había llegado a la Luna. En un país como Estados Unidos, en el que hay, creo que son 350 millones de habitantes, algo por el estilo, eso implica unos 20 o 25 millones de personas que en Estados Unidos dudan de que se llegara realmente a la Luna. Lo que pasa es que, bueno, desde el punto de vista de la encuesta de Gallup, eso cree que la teoría no está muy extendida porque es un porcentaje realmente muy bajo. Cree que hay mucha gente que la sigue un poco por diversión, que era lo que decía el resto del estudio, pero que, digamos, la mayoría de estadounidenses, y no solo estadounidenses, sino de otras partes, creen más o menos que realmente se llegó, que la mayoría de la gente cree que se llegó a la Luna. Hubo, como es lógico, también defensores del alunizaje, aparte, evidentemente, de la Agencia Espacial Estadounidense, como iba a decir lógicamente, pero no tiene por qué ser lógico, como los 12 astronautas que llegaron a la Luna. Los 12 corroboraron, evidentemente, que estuvieron en la Luna, corroboraron todos los detalles de las misiones en múltiples entrevistas y conferencias. El más activo de ellos fue el que hemos visto al principio, Edwin Buzz Aldrin. Edwin Buzz Aldrin, que ya tiene cerca de 90 años, hace poco, un par de años o 3, pegó precisamente un puñetazo a un señor que empezó a increparle con el tema del viaje a la Luna, demostrando que aún conservaba parte del vigor que sin duda necesitó para llegar a nuestro satélite. La comunidad científica internacional también ha respaldado la veracidad de los alunizajes. En el dibujo que veis, que veis aquí tenemos, diríamos, los diferentes puntos en los que la misión Luna de los rusos han aterrizado en nuestro satélite. Luego tenemos en color verde los puntos en los que aterrizaron las misiones Apolo, las 6 misiones Apolo que pudieron descender sobre el satélite. Y por último tenemos algunos de las misiones Surveyor. Desde entonces, desde que se hizo este mapa, han aterrizado más
más naves, pero bueno, no hacía falta poner la misma. Y luego han habido miembros de otras agencias espaciales y organizaciones científicas ajenas a la NASA, como la Organización de Investigación Espacial de la India y otras, quienes han afirmado haber comprobado que se ha llegado a la Luna mediante observaciones independientes. Por ejemplo, aquí podemos ver imágenes tomadas desde un satélite, el Chandrayaan-2, que pudo ver cómo la base, la parte inferior del módulo lunar, que la vemos aquí en la etapa inferior de la misma, que vemos aquí a la derecha, como aún se puede ver sobre la superficie de la Luna. En la otra tenemos otra imagen tomada por una cámara de una nave de la NASA, pero bueno, si era de la NASA podía estar trucada. Otras naves han sido capaces de captar las roderas de los vehículos estadounidenses, cómo se habían movido, y han captado, diríamos, cómo llegaron otros vuelos Apolo, el Apolo 15, el Apolo 16, es decir, cómo otras naves Apolo fueron llegando a la Luna. Pero no solo los de la India de alguna forma dieron la razón a esta llegada, sino que también dieron la razón los rusos. No sé si los que seáis un poco mayores, los que tengáis mi edad o más, recordaréis un poco lo que significó la aventura de la llegada a la Luna. Fue una aventura que fue brutal en cuanto a la velocidad. Pensar que el Sputnik se lanzaba en 1957 por los rusos, que en 1961 ya salía el primer hombre al espacio, Gagarin, de un compañero suyo de formación en la Unión Soviética, estuvo en Castelldefels en 1994, luego hablaremos de ello, y en el año 1969 se llegaba a la Luna, es decir, que en un lapso realmente cortísimo se fue capaz de llegar a nuestro satélite, lo cual me parece que era una gesta maravillosa y que eso posiblemente fomentó que mucha gente creyera en la dificultad de esa llegada tan rápida con esa tecnología. El caso es que la URSS, que compitió muchísimo, que sepáis que era tan caro todo lo que era los viajes a la Luna y todo ello, que los norteamericanos se detuvieron en el Apolo 17 y ya no continuaron, ya hasta hoy no se ha vuelto a continuar en los viajes a la Luna, pero básicamente es una cuestión presupuestaria, es decir, ahora hay otras empresas privadas que intentan llegar a la Luna, supongo que con la esperanza de tener algún tipo de rentabilidad económica, que yo creo difícil, pero dado el dinero que tienen ellos y el que tengo yo, posiblemente ellos tengan más razones que yo para pensar en que es posible ganar algo de pasta. Yo es que la verdad que para eso soy muy malo. Pero la verdad que es curioso. El caso es que los rusos fueron capaces de Sergei Korolev, que fue el gran ingeniero, era el von Braun, podríamos decir, ruso, pero que hasta cierto punto fue el primero que lanzó un satélite al espacio, el primero que puso un ser humano en el espacio, con Gagarin. Fue también el primero que en una nave suya, una mujer, Valentina Tereskova, salió pocos años después al espacio. Las naves suyas también hicieron que Leonov, un año después de que fuera capaz de hacer un paseo extravehicular con una nave rusa, es decir, que estaban ellos muy adelantados tecnológicamente, pero el gran reto, que era carísimo, y en esto, claro, ahí ya sacó, diríamos, el músculo la NASA, era el llegar a la Luna. Llegar a la Luna no eran los vuelos bajos, por decirlo así, que podía ser el entorno de la Tierra. Pensar que desde el año 1972, diciembre, que llegaron los últimos estadounidenses a la Luna, todos los vuelos que hemos tenido con seres humanos, naves tripuladas, han estado en órbitas que han llegado a 600 kilómetros de altura o poco más. Es decir, la distancia a Madrid, que es distancia en el espacio, o sea, si hacia arriba son muchos kilómetros, pero básicamente solo es eso, la distancia hasta Madrid, que han estado circulando alrededor de la Tierra. Habla un poco de ese coste, o sea, todo lo que es el entorno de la Tierra sí que ha tenido, diríamos, unos viajes continuos al espacio desde entonces, pero más allá de esos 600, 700, 800 kilómetros, nunca se ha ido más lejos porque era carísimo y tecnológicamente no era tan sencillo. Sergei Korolev, los rusos tuvieron la desgracia de que Korolev, el gran ingeniero, murió en el 66 y posteriormente otro gran ingeniero, Mishin, continuó su trabajo desarrollando este N1 Nositel 1, un
un cacharro que medía 105 metros de altura y que se construyó entero, ¿eh? O sea, eso existió, se hicieron 105 metros de altura es el doble de la altura del castillo desde el mar. O sea, si vosotros miráis el castillo desde la playa con un buen ángulo, pensar en el doble para daros cuenta de la altura que tenía ese cacharro puesto en la playa. O sea, es gigantesco. No sé cuánto mide la Torre Mafre en Barcelona, pero debe ser una altura similar más o menos. Y claro, enviar esto al espacio tenía unos costes en cuanto a todos los temas brutales. Además, para llevar a 3 personas solo, estuvieron un poco tiempo, luego hablaremos un poco de eso, y luego volver aquí. El programa se canceló en 1974 tras 4 intentos fallidos entre el año 69 y el 72, y cuando ya los estadounidenses habían puesto 12 hombres sobre la superficie de la Luna. Posteriormente hicieron un cohete también de gran potencia, pero ya no lo emplearon para llegar a la Luna. El caso que es lo importante, bueno, aparte de que todo esto lo mantuvo en secreto la URSS hasta el año 1991, cuando empieza un poco lo que es el deshielo entre Occidente y el otro lado del telón de acero. El caso es que los rusos jamás pusieron en duda, diríamos, que los estadounidenses habían llegado a la Luna, jamás. Es decir, ellos tenían equipos para seguir perfectamente lo que el vuelo de las naves estadounidenses. De hecho, lo siguieron, comprobaron absolutamente, porque los estadounidenses era todo transparencia, hablaban completamente de por dónde iban a ir las naves y cosas por el estilo. Ellos lo fueron siguiendo desde el primer momento y comprobaron desde el primer instante que los estadounidenses llegaran. El coste que tuvo todo esto, tanto para estadounidenses como para rusos, como comenté antes, fue carísimo. Es decir, si los rusos hubieran tenido, los soviéticos en este caso más que rusos, hubieran tenido la menor prueba de que este viaje no había sucedido, seguro que lo hubieran denunciado con todas las pruebas que tenían, pero no podían aportar ninguna cosa seria. Y de hecho, no hay, la agencia rusa ni ninguna otra agencia del mundo jamás ha denunciado estos vuelos, pese a que, ya digo, dentro de la carrera mostraban que ellos habían perdido. Ya digo, era tan caro el proyecto que hay gente que aduce que uno de los motivos de la crisis que padecieron los soviéticos y que a partir de ese momento desembocó en la caída de la Unión Soviética posiblemente fue una de las causas, hubo más, las ingentes cantidades de dinero que se gastaron en un programa espacial cuando su economía no era la economía de Estados Unidos. Que ya digo, los Estados Unidos lanzaron 7 vuelos, pero lo dejaron porque también económicamente al final la cosa no era demasiado cómoda. Tenemos una prueba indirecta completamente de Castelldefels. El 25 de junio de 1994, en una actividad organizada por la Agrupación Astronómica de Castelldefels, tuvimos a un cosmonauta ruso y a un astronauta norteamericano. El cosmonauta ruso era Víctor Gorbatko. Víctor Gorbatko era, antes os comentaba, que fue compañero de promoción con Gagarin y que, bueno, eligieron a Gagarin y no lo eligieron a él, y él salió posteriormente al espacio unos años más tarde en una nave. Él se encontró aquí en Castelldefels con un astronauta estadounidense, Michael Clifford. Ambos eran extraordinariamente amables, pero de verdad, es decir, era realmente muy satisfactorio el ver a esta gente, hasta qué punto eran afables, qué ganas tenían de explicarlo absolutamente todo y siempre con una ilusión bárbara. Aquel mismo año tuvimos a un tercer astronauta, que se me ha ido el nombre, al médico que fue al espacio. Oleg Atkov, exactamente. También estuvimos en Castelldefels a Oleg Atkov, un médico que en aquel momento tenía el récord de permanencia en el espacio, creo que estuvo casi un año, 8 meses seguidos en el espacio, con lo cual, bueno, quiero decirte que tuvimos muchas ocasiones de departir con ellos, y os aseguro que los astronautas rusos, porque salió el tema, sí, o sea, no tenían ninguna duda que los yanquis habían llegado al espacio. Aquí podemos ver a Clifford y podemos ver a Gorbatko cómo Clifford les está señalando el punto en el que los estadounidenses llegaron a la Luna, y están comentando con ellos, pues supongo, como yo no hablo inglés, no sé, que tampoco hablo ruso, iban con traductor ellos, pero supongo comentando algunas cosas que posiblemente Clifford podía haber sabido por la NASA, de algunos detalles o anécdotas referidos al vuelo espacial. En todo caso, bueno,
ha habido, pasaré esto rápido por una cuestión de tiempo, ha habido varios científicos que también, y divulgadores que también han trabajado este tema para darle, diríamos, una respuesta adecuada a todas las denuncias de fraude lunar. Es decir, que siempre que hay una denuncia vale la pena el contestar a la misma. La NASA no lo ha hecho. Y entonces, bueno, ha habido un montón de gente, ha habido mucha gente que se ha dedicado a este trabajo. Aquí cito algunos, han habido más que han publicado libros. Esta página de Bad Astronomy es muy interesante, no solamente por el tema de la astronáutica, que está bien, sino que también por otras razones, por otros temas que referidos con la astronomía, que la verdad es que tienen mucha gracia. Todas las fotos, que se ven de la Luna desde la Tierra son tomadas por la Agrupación Astronómica de Castelldefels, son fotos de la entidad y en este caso concreto son de Jesús Álvarez, la mayoría de las fotos que estoy pasando por aquí. Otra persona que nos ayudó también con alguna reflexión a este tema fue el español Luis Ruiz de Gopegui. Luis Ruiz de Gopegui, vino, porque el pobre ya no puede seguir viniendo reiteradas veces a actividades con la Agrupación Astronómica de Castelldefels, y la verdad es que también era una delicia de persona. Como anécdotas, lo pongo porque no tiene que ver con el tema, pero me ha parecido curioso en su biografía, y porque recordaba cuando estaba mirando su biografía que él me lo había comentado en algún momento. Él fue a un colegio, el Colegio del Pilar, en los años 30 en Madrid, un colegio que tenía mucha reputación, y que era un colegio creacionista, estamos hablando de los años 30 en Madrid, y que, bueno, que argumentaban que Darwin era un loco que propagaba ideas completamente peregrinas. Y luego otro detalle que me pareció curioso, que habla un poco de las pseudocreencias, era que él era zurdo, lo que le supuso un enorme problema con sus profesores y le supuso con su propio padre y con mucha otra gente. Yo recuerdo que mi propio hermano, Sergio, también era zurdo, el que estaba al principio con Aldrin, y que para mi abuelo eso le parecía que no podía ser y le obligaba a escribir con la derecha, cosa que para la cual mi hermano era algo menos torpe que yo con la izquierda, porque el pobre tuvo que esforzarse mucho más para escribir con la derecha que yo, pero que no, era algo con lo que no se podía, evidentemente, no se podía luchar. Pero no era por esto, anécdotas por los que me valía la pena hablar en este caso de Gopegui. Explicaros sencillamente de él, que estudió física en Madrid y en Estados Unidos, se doctoró en Barcelona, y que lo primordial de él, por su conocimiento del espacio, fue el director durante los programas del seguimiento de los vuelos del programa lunar Apolo desde la estación de Fresnedillas. Que sepáis que en el mundo habían 3 estaciones de seguimiento, colocada cada uno, diríamos, en un lugar diferente del planeta, para que al ir rotando la Tierra nunca se perdiera la conexión con las naves que estaban en el espacio, tanto en el espacio cercano como en el espacio lejano. Sabéis que la Tierra, lógicamente, va rotando, con lo cual una nave que sale al espacio, pues se podría ir perdiendo la comunicación desde la Tierra. Se hizo una estación de seguimiento en Australia, se hace otra en España y se hace otra en Estados Unidos, en Goulston. Y el caso es que desde Madrid el que lo dirigía era Luis Ruiz de Gopegui, tenía una enorme cantidad de anécdotas referidas a los viajes espaciales por cosas que él había podido ver desde la estación de seguimiento de la NASA, pero la verdad es que la estación de seguimiento, básicamente, la información llegaba del espacio, ellos solo tenían que controlar que la misma fuera a Estados Unidos sin perturbar absolutamente casi nada de lo que había. Pero el caso es que, bueno, una anécdota es que él, con el Apolo 11, que como sabéis vosotros solo tuvo unos pocos vuelos, él estaba convencido de que el vuelo del Apolo 11 igual no sería tan recordado en la antigüedad, en la actualidad, porque él pensaba que estos vuelos iban a ser reiterados en el tiempo, es decir, que ya no se iban a parar nunca más. Salió el 11, el 12, el 13, que fue una pifia, el 14, pero fue una buena película, el 14, el 15, el 16, el 17, y él pensaba que eso seguiría. Se equivocó. Pero una vez nos contó una curiosa historia sobre una roca lunar regalada a Franco por los Estados Unidos, y bueno, por eso me he atrevido a ponerla, porque evidentemente si a Franco le regalaron una roca lunar es que habían rocas lunares, lógicamente, en la Tierra. Bueno, el caso es que en España sí que llegaron rocas lunares. Hay una de ellas que después volveremos a verlo, está en el Museo Geominero de Madrid,
una de las rocas lunares que se dieron a España por su colaboración en todo lo que fueron los viajes a la Luna. Pero hay otras rocas que han llegado para hacer investigaciones. Yo recuerdo en conversaciones con Carmen Ascaso, que estaba en la Universidad de Lleida en aquellos momentos, ella hablaba como Jacek Bierzo, un investigador polaco que trabajaba allí, había pedido, digamos, fragmentos de roca lunar para hacer determinados estudios y se les habían enviado desde Estados Unidos, es decir, bajo unas condiciones de seguridad, pero se le habían enviado. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, regaló 2 rocas de la Luna al gobierno de Franco como muestra del afecto. La primera se le entregó por parte del embajador en el Palacio del Pardo el 11 de julio de 1973. Era un fragmento traído a la Tierra por el Apolo XVII. Recordar que fue en diciembre de 72 cuando alunizó, con lo cual fue relativamente rápido el paso desde la Luna aquí a España, porque fue en la última y sexta misión de los norteamericanos allí. La piedra se encontraba en el interior de una esfera transparente de metacrilato y iba acompañada con una placa que era dirigida al pueblo español, firmada por Franco. Pero sorprendentemente a esta roca se le ha perdido la luna y de hecho la familia Franco parece ser que hoy en día aún desconoce su existencia. Y aquí viene, lo que Luis Ruiz de Gopegui nos explicó a nosotros antes de explicárselo aquí, pero lo he visto aquí en el diario El Mundo y tenía también enlazado, por si alguien quiere comprobarlo por de alguna forma, la historia que Luis Ruiz de Gopegui explicó al mundo en el año 2009. Según él, a Franco le debió hacer ilusión este regalo y en vez de hacer lo que sí que hizo otra gente, que fue donar, diríamos, al inventario del patrimonio histórico español, eso para que fuera un museo y de alguna forma fuera visto, él se lo quedó. Y se lo quedó y se supone que debió decidir que se decorara algún lugar del Palacio del Pardo, que era donde él estaba, pero la verdad es que esa roca se ha perdido, no se ha vuelto a encontrar y no se sabe dónde está. Sin embargo, según Luis Ruiz de Gopegui, que era una persona muy poco dada a fantasear y muy poco dada a imaginar historias, contó que sabía con certeza que un hombre de nacionalidad española, que decía ser un marqués, había intentado vender una piedra lunar al Museo de Historia Natural de Londres. El Museo de Historia Natural de Londres, como el hombre dijo que era un marqués y era español, se puso en contacto con Luis Ruiz de Gopegui, porque para ellos era el máximo, diríamos, especialista en España. Él no era geólogo, él era físico, pero que era una persona que necesitaban que alguien acreditara si esa roca realmente podía ser de procedencia lunar o no podía ser de procedencia lunar. Lo que le dijo Luis Ruiz de Gopegui fue que él, sin ver la roca, primero, él no era geólogo, por lo tanto no podía determinar si la roca era auténtica o no. Lo que sí que sabía él, que había rocas lunares que se habían traído a España, 2, y que podía ser que fuera española, porque él sospechaba que era el marqués de Villaverde, cuando se habla de un marqués español que vendía una roca lunar, y el marqués de Villaverde, para los que no lo recuerden, era el yerno de Franco, el que estaba casado con su hija. Y por lo tanto estimó que era posible que el que estaba intentando vender esta roca al museo inglés, dado que no podía hacerlo un museo español, fuera el mismo marqués de Villaverde. Puestos al contacto, que esta es la parte interesante, el diario El Mundo con el Museo Británico, le dijo que allí había dos rocas expuestas al público, pero que una había sido un regalo también a ellos del gobierno de Estados Unidos y la otra había sido cedida por la NASA para una exposición temporal. Por lo tanto, el museo no la tenía, no se ha encontrado nunca por ninguna parte, no figura en ningún inventario. Es posible que lo tenga la familia Franco en el Pazo de Meirás, en algún lugar recóndito, escondido, en algún otro lugar, pero la verdad es que en este momento esa segunda roca lunar está dada por desaparecida y es una pena porque serviría un poco para mostrar dónde estaba. La segunda piedra fue entregada a Carrero Blanco por Kissinger, el secretario de Estado estadounidense, y esta sí que terminó como pieza de museo, ya lo he comentado antes. Primero estuvo en el Museo Naval, supongo que porque Carrero Blanco era un almirante de la Marina Española, y ahora está en el Museo Geominero de Madrid. Es curioso, pero por una ley un particular no puede poseer una roca lunar, son bienes que en Estados Unidos se consideran bienes nacionales y por lo tanto
son donados a los estados por parte de Estados Unidos y no hay ningún particular que pueda ser propietario de una roca lunar, es decir, que no sé quién la tiene la roca, pero no es suya. Sin embargo, también es curioso que se está deteriorando muy rápido y, según he leído, se están literalmente convirtiendo en polvo. Pero es una curiosidad que os quería comentar, que la paradoja es que sí que es legal guardar el polvo de la Luna por parte de particulares que hubiera quedado accidentalmente atrapado en las naves. Es decir, había muy poca posibilidad de que en las naves entrara polvo lunar, pero era posible que en las botas de los astronautas, o que porque en la nave, como se quemaba al entrar, ahí no podía haber polvo, que hubiera algún tipo de, pues eso, lo que era arenilla, para la gente que limpiaba, pues eso, igual así. Entonces, lo que es curioso es eso. Ahora que se están deshaciendo algunas rocas, ese polvo, pues en principio sí que podía ser un polvo que pasara a manos privadas, pero la verdad es que no tiene mayor importancia. Que sepáis que, bueno, que entre otras cosas llegaron casi 400 kilos de rocas lunares a la Tierra, se recogieron unas 2.200 rocas que se trajeron a nuestro planeta entre las misiones del Apolo, y hay una diferencia, entre otras diferencias enormes que hay, es que la roca lunar más reciente siempre es muchísimo más antigua que ninguna roca terrestre encontrada jamás. Sabéis que en la Tierra hay una tectónica de placas que va haciendo que toda la superficie del planeta se vaya renovando cada poco tiempo. La Luna no tiene ningún proceso de renovación desde hace 3.000 o 4.000 millones de años, no, 3.000 millones de años, con lo cual todos los restos que se traen de la Luna son siempre muchísimo más antiguos que cualquier roca terrestre. Es verdad que en el momento de formación de la Luna, no sé si lo sabéis, la Luna, la hipótesis más creíble en este momento, que un geoplanetólogo, Dan Hartman, lanzó en el año, creo que fue 1984, es que la Luna se formó como consecuencia del impacto de un cuerpo del tamaño del planeta Marte contra la Tierra, contra una Tierra que era más grande que el tamaño que tiene ahora. Este impacto contra la Tierra hizo que una parte de nuestro planeta de aquel momento, de aquella prototierra, se perdiera en el espacio, otra parte volviera a caer en la Tierra, pero una parte fuera ni fu ni fa y se quedó ahí en medio, y esa parte formó la Luna. Entonces la Luna, el material del que está hecho, geológicamente es muy parecido al de la Tierra, pero tiene diferencias. Estas diferencias son medibles y se pueden llegar a conocer. Y alguien que lo conocía bien era Francisco Anquita. Francisco Anquita también estuvo aquí en Castelldefels. Él era geoplanetólogo, estuvo en la Universidad de Madrid. También vino muchísimas veces a Castelldefels a participar en charlas. También nos comentó sus peripecias, como su viaje, que creo que que debió ser una maravilla, por lo que él explicaba, a la Antártida para buscar rocas llegadas del espacio. Es decir, cuando de repente, como si vosotros veis la superficie de la Luna, veréis que está llena de cráteres. Estos cráteres que se forman en la Luna son por el impacto de objetos contra la superficie de la Luna. Entonces, al impactar, hay algunos de ellos que cogen la velocidad suficiente, porque la gravedad de la Luna es muy baja, para saltar al espacio. Y algunas de esas rocas, dando vueltas en su vida, piensa que han habido muchos impactos, acaban por aterrizar en la Tierra. Es decir, acaban al cabo de miles de años o de millones de años, o vaya usted a saber, aterrizando en la Tierra. Pero lo mismo ha pasado con rocas de Marte, y lo mismo ha pasado con rocas, podría haber pasado con rocas de Mercurio o con rocas de Venus. Es decir, el impacto de objetos de cuerpos, de meteoritos contra la superficie del planeta, de grandes meteoritos que sean capaces de propulsar, diríamos, restos de los planetas hacia el espacio, han provocado eso, que los mismos se hayan volado. Y algunos de ellos se encuentran en la Tierra. Entonces, la misión que tenía Francisco Anguita como geoplanetólogo era, era viajar a la Antártida. No solo él, sino más gente, porque en la Antártida el hielo es como si fuera una masa de agua, básicamente, tiene como una especie de movimiento interno con cambios de temperatura que hace que se vaya moviendo. Entonces, las capas más profundas del mismo, al moverse cerca de colinas, provocan que salgan de golpe piedras que están entre el hielo antiguas. Esas piedras que están entre el hielo habitualmente no son rocas terrestres, porque no son rocas que hayan caído de la Tierra, sino que son rocas caídas desde el espacio. Y es un sistema que tienen para encontrar esas rocas llegadas desde el espacio. Entonces, por ejemplo, en el año 95, 96, no recuerdo muy bien, se hizo famoso el caso del meteorito ALH 84001. Era una roca marciana que se encontró en la Antártida, cerca de las montañas Allen Hills,
y ese trozo de roca se creyó que tenía, diríamos, restos de bacterias microscópicas y se hizo, diríamos, se hizo muy famosa esa roca porque mucha gente creyó hasta que de repente estudios posteriores desmintieron que esa forma que tenía la roca, esas partes microscópicas de la roca fueran bacterias, sino que se habían originado por otros fenómenos, diríamos, geológicos. Y bueno, se pueden encontrar rocas marcianas, se pueden encontrar rocas lunares. Lo que pasa es que, claro, las rocas lunares, para diferenciarlas de las rocas que están en la Luna, evidentemente tuvieron que ingresar en la atmósfera terrestre. Al ingresar en la atmósfera terrestre a una velocidad muy elevada, se queman con la atmósfera en su paso, con lo cual el aspecto exterior de la misma es muy fácil saber cuándo, no por mí, pero para un experto, cuando una roca lunar se ha encontrado en la Antártida o en cualquier otra parte del planeta, o cuando son literalmente de la Luna. Hay una obra de Antoine de Saint-Exupéry, que es muy bonita, creo que es Hombres, que vale mucho la pena. En ella, él sabéis que era piloto de aviones, él llevaba correo desde España, no, desde Francia hasta América en los inicios de la aviación, y curiosamente, él en esos inicios de la aviación, una vez tuvo un problema con su avión y de noche cayó en una especie de zona alta, de meseta, en mitad del desierto. Entonces allá arriba decía, no había nada. Dice, y de repente, dice, en la noche que era súper estrellada, dice, encontré una roca, estaba aburrido dando vueltas, encontré una roca, es posible que esas vueltas que dio le diera luego pie para pensar en el Principito, encontré una roca que parecía quemada. Y pensé, esta roca que no tiene nada que ver con nada de su alrededor, dice, igual es una roca que ha llegado del espacio, es un regalo que nos llega del espacio. Él lo dijo así, él era, dice, y entonces, bueno, él escribe un cuento muy bonito explicando eso, que miró hacia el cielo, vio las estrellas, vio el trozo de roca y bueno, el caso es que pasó la noche mejor así, al día siguiente se puso como mecánico a arreglar el avión y pudo volver el vuelo. Entonces, bueno, aquí tenemos en esta siguiente toma, podemos ver una roca lunar en la parte inferior, es esta de aquí. Roca lunar encontrada... Mierda, me he equivocado de botón. Este es... cielos, no es fácil. Esta es una roca que él encontró en la Antártida, y aquí, bueno, tenemos fotos, él está aquí dando una charla, y aquí tenemos, diríamos, diversos momentos en los que, bueno, aquí tenemos una roca que podéis ver que es del tamaño de una cámara fotográfica, que él pudo ir encontrando de la Luna en su viaje a la Antártida. Bueno, yendo un poco ya más deprisa por acabar la charla, es decir, hay un montón diríamos, de suposiciones por parte de la gente que cree que no se llegó a la Luna, que vale la pena, diríamos, explicarlas evidentemente desde el respeto y de las ganas de aclarar, diríamos, absolutamente los puntos dudosos. Por ejemplo, hay un mensaje viral que afirma que una fotografía de una huella en el suelo de Neil Armstrong no coincide con la suela de las botas del traje espacial que llevaba en la misión del Apolo 11. El mensaje pone, no quiero dudar de la plausibilidad de aterrizar en la Luna, pero comparando la huella con una suela completamente plana, pues se le hace raro, porque en principio es cierto, las suelas de las botas que tenían los astronautas eran planas, eso es completamente verdad. Sin embargo, lo que llevaban cuando bajan de la nave los astronautas eran un sobrecalzado, es decir, no iban con la bota, sino que llevaban con un sobrecalzado. Aquí tenéis una imagen del mismo, esta de aquí, que se ve por debajo cómo es decir, como iban tan justos de peso para volver a la Tierra, pensar que esto de aquí les arrancaba de la Luna, esto tiene, diríamos, por aquí, y esto es la base del módulo que se quedaba allí, todo el material que podía lo dejaban en la superficie de la Luna,
y este sobrecalzado no volvió. Ellos por dentro de la nave, que hubiera sido problemático ir con esto, se lo dejaban en la Luna y volvían, digamos, con el zapato liso al planeta. Cuando aluniza el módulo lunar sobre la Luna, ellos no sabían si el polvo lunar que había allí era como en la playa de Castelldefels o bien era 1 milímetro. Es decir, eso no se sabía. Desde la Tierra era imposible determinarlo. Y de hecho, una de las primeras precauciones que tiene Armstrong cuando llega es poner el pie para ver si se va a hundir, diríamos, en un metro de arena o no. Y entonces el caso es que, bueno, esto les servía a ellos para poder moverse con un poco de comodidad allí. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Otro tema que es curioso, que demuestra un poco que tiene una luna, es la matriz retroreflectora de medición láser de la Luna, que sirve para medir la distancia de la Tierra a la Luna. Esto lo colocaron en el primer viaje Aldrin y Armstrong en la superficie de la Luna con un determinado ángulo y sigue funcionando, porque evidentemente solo es un material que refleja la luz que se le emite, sigue funcionando 55 años después. En la serie de Big Bang Theory había un episodio, creo que es divertido y que vale la pena al verlo. Hola chicos, este es mi amigo Zack. Hola. Hola. Caray, este es el láser, qué pasote. Sí, en 1917, cuando Albert Einstein estableció las bases de su teoría sobre el láser en su trabajo Sur Quantenmeteorrider Strahlung, su gran esperanza era que el dispositivo resultante fuese un pasote. Bueno, misión cumplida. Deja que te explique lo que estamos haciendo. En 1969, los astronautas del Apolo 11 instalaron reflectores en la superficie de la Luna y vamos a lanzar un láser a uno de ellos y que la luz rebote contra ese fotomultiplicador. ¡Oh, qué guay! Una pregunta. ¿Cómo puedes saber que no explotará? ¿El láser? La luna. Este es el hombre adecuado para Penny. Esa es una buena pregunta, Zack. No, no lo es. Sheldon, sé amable. No es una buena pregunta. ¿Cómo es posible que alguien piense que vamos a volar la luna? Esa es una buena pregunta. No te preocupes por la luna. El láser está programado en modo aturdir. Muy inteligente. Veremos el rayo cuando salga, pero al volver no tendrá fuerza para poder verlo. Yo tengo fuerza. Bien, es graciosillo. Ese dispositivo de ahí medirá los fotones que regresen y nos permitirá verlos en este ordenador. Raj, dales unas gafas. Mola, ¿será en 3 dimensiones? Muy bien, preparando el rayo láser a la luna. ¡Que se haga la luz! Ahí está, ha dado en el clavo. 2.5 segundos para que vuelva el rayo. ¡Esa es la luna! ¿Y este es vuestro gran experimento? ¿Solo para ver una raya en la pantalla? Ya, pero piensa en lo que representa. El hecho de que podamos hacer esto es la única forma que tenemos de demostrar que en la Luna hay objetos hechos por el hombre y puestos allí por un miembro de la especie que solo 60 años antes había inventado el aeroplano. ¿Qué especie es esa? Estaba equivocado. Penny merece algo mejor. Otro argumento es que la bandera de Estados Unidos ondeaba pese a que no hay viento en nuestro satélite, dado que no hay atmósfera. La realidad es que la bandera no ondea. Si habéis visto fotos, sabéis que hay un palito por arriba y que la bandera está colgada del palito que está por encima. Si tiene movimiento la bandera, o parece que lo tiene, es porque lo podría mover, lo podría enlazado, pero veo como no se ve directo, nos va a complicar un poco la exposición. El caso es que hay imágenes que se ve como ellos, los Armstrong y Aldrin, ponen la bandera en la Luna y al poner la bandera se va moviendo un poco por la inercia del propio movimiento de ellos, pero al cabo de un minuto la bandera no hay aire, no hay viento, no hay nada, se queda quieta en el cielo. Yes, indeed. They've got the
flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Beautiful, just beautiful. Después siempre se habla de lo mismo, la ausencia de estrellas en fotos y vídeos es otra de las clave para los negacionistas. Lo podemos ver, la ligera luz de las estrellas nunca se suelen captar cuando uno hace una foto de noche. Es decir, el captar, diríamos, a la gente que tenemos delante, el tema del flash y cosas por el estilo, la corta exposición para tomar las fotos hace que sea imposible que se pueda captar en el mismo plazo de tiempo a las estrellas que están de fondo. Y aquí más o menos pasaba lo mismo en la Luna. Es decir, que la necesidad de captar lo que era el brillo de los objetos cercanos hacía que fuera imposible captar, diríamos, la luz de las estrellas que estaban lejos. Para captar la luz de las estrellas tenían que haber cambiado el foco, es decir, haberse preocupado de captar las estrellas y no de captar los objetos que tenían en primer lugar, que hubieran aparecido completamente quemados. Hubo otra demostración curiosa que solo se podía hacer en la Luna, que es que Galileo Galilei en el siglo XVII lanzó la hipótesis de que si dos cuerpos caían desde la misma altura sin la fricción del aire, bajarían a la misma velocidad y golpearían el suelo a la vez sin importar su peso ni tamaño. El Apolo XV hizo realidad este experimento en el entorno sin aire como es el de la Luna. De nuevo hay un histórico vídeo que es muy chulo en el que se ve cómo este martillo es lanzado por él en el mismo momento que se lanza una pluma de 30 gramos con la otra mano, un martillo de casi 1,5 kilos y tal, y ambos llegan en el mismo segundo a la Tierra. Beautiful picture, Dave. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand, a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Proves that Mr. Galileo was correct in his findings. La verdad que es muy chulo ver a ellos hacer este experimento tan sencillo enunciado por Galileo hace 400 años, pues eso, tirando ambos objetos y se puede ver perfectamente cómo ambos llegan al mismo tiempo a la superficie de nuestro satélite. Luego, otro tipo de argumentos que se pueden dar se basan en cuestiones que creo que son obvias. Estuvieron envueltos en el programa espacial de la NASA, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, se calculan unas 400.000 personas, más o menos. 400.000 personas es muchísima gente para que básicamente siga el silencio de todos pasados ya los 55 años que han pasado desde entonces. 400.000. No hay pruebas sólidas de ninguna de las teorías de la hipótesis del fraude lunar, y lo que tenemos también es que hubo decenas de miles de personas en directo que vieron salir el Saturno V, aparte de muchísima gente, no tanta, pero era la gente que iba en los portaaviones estadounidenses, con todas las imágenes y con todos los vídeos y cosas que vieron cómo amerizaban las naves en su vuelta. Es decir, todo eso pudo ser un montaje, es decir, se pudo lanzar el Saturno V, que ya digo, medía más de 100 metros de altura, pesaba una brutalidad, simplemente para ocultarlo en el espacio durante unos días y que después hacer que llegara quemada lo que era la cápsula de aterrizaje desde la Luna. Pues claro, eso es complicar mucho la historia. Hubiera sido casi tan caro el falsear como el llegar a la Luna, hubiera sido casi tan caro, porque lo caro era hacer el cohete. Una vez tenías el cohete y tenías el material, llegar a la Luna ya no era tan complejo. Podía ser un problema técnico como los rusos no llegar, pero tenías el ingenio para poder llegar a ella. Luego, ya lo he explicado antes, las naves fueron seguidas por un montón de países y un montón de gente por todo el mundo.
todo se ha publicado, se han publicado los materiales de las rocas lunares, estas se han investigado por investigadores, investigadoras en muchas partes del mundo cuando la han solicitado, cumpliendo una serie de requisitos y de cuestiones. Y después, nada, recordar algunas cuestiones, que la misión del Apolo duró un total, del Apolo 11, el 11º, duró 8 días, 3 horas, 18 minutos y 31 segundos, que el viaje hasta allí fueron 76 horas, que han habido 6 misiones que han ido y han vuelto de la Luna, y un total de 12 astronautas los que han pisado la superficie lunar, que el 13º Apolo no pudo llegar, pero la película es chula. La película es curioso porque nos muestra algo que mucha gente no sabe cuando se va al espacio, que bueno, ellos tienen para llegar a la Luna tienen que coger una cierta velocidad que los pone en dirección hacia la Luna. La dirección hacia la Luna no es directo, no es una bala de cañón como querían en la película de Viaje a la Luna, sino que va como una especie de vuelo orbital hasta la Luna. Y el caso es que no va con los cohetes puestos todo el rato, sino que va básicamente por inercia. Todo el resto de cohetes que tiene las naves básicamente son pequeños cohetitos que sirven para redirigir la posición de la nave mientras está en el espacio, pero son pequeños cohetitos que están por los lados. Sí que tienen en algún momento algún pequeño cohete para poder dar algún tipo de impulso, pero poco, porque el problema que tienen es que no hay gasolineras y el gasto es enorme, con lo cual tienen que ir, diríamos, midiendo absolutamente todo el gasto que hacen de combustible en el espacio, y de hecho no llevan muchísimo combustible. Con lo cual, la nave del Apolo 13, si veis la película, se falla al cabo de unas pocas horas de salir, estaban muy cerca de la Tierra, y es tan poco el combustible que tienen dentro de la nave que les era completamente imposible hacer aquello. Bueno, si vosotros fuerais a Madrid y se os estropea el coche por Martorell, pues lo normal es que deis la vuelta donde podáis y volváis a Barcelona. Para ellos, como era un tema de inercia, lo más cómodo que tuvo que hacer el Apolo 13 fue seguir el viaje, llegar hasta la Luna, aprovecharse del empuje gravitacional de la Luna, o sea, la Luna se va moviendo, arrancó un poco de ese movimiento de la Luna y de esa gravitación para coger el impulso para regresar a la Tierra, y fue eso por lo que regresó a la Tierra. O sea, no pudo volver a la Tierra girando en Martorell, no giró hacia la Tierra al poco tiempo de perder, no. Tuvo que llegar a la Luna, tuvo que dar la vuelta a la Luna, y a partir de entonces fue cuando ya se dirigió hacia la Tierra y pudieron ser salvados los de este Apolo 13. Pero que sepáis que es una curiosidad esa enorme, la del poco combustible que tienen en las naves, que les obliga a hacer. Y sobre todo lo que me parecía importante es que, bueno, recordar que los viajes al espacio siguen vivos. Es verdad que en este momento son básicamente en el caso de Estados Unidos, por empresas privadas, pero en este momento se ha batido el récord de seres humanos en el espacio. Hay 2 que están forzados a estar en el espacio. No sé si lo sabéis, hay 2 personas que fueron subidas por una nave Boeing y se han quedado colgadas en la Estación Espacial Internacional porque esa nave Boeing no podía garantizar que volvieran con vida a nuestro planeta. Están a la espera de que una de las naves de Elon Musk vaya en febrero, no me acuerdo cuándo tiene que ir, creo que es en febrero, a rescatarles. Iban para un viaje de un par o 3 de semanas y se pasarán 8 meses, lo cual, teniendo en cuenta que aquello es, no sé cómo es vuestra casa, pero es mucho más pequeño que vuestra casa, no debe ser muy cómodo para pasarse ahí 8 meses, y que en este momento en el espacio hay el récord de personas en el espacio. Hay 14 hombres y 5 mujeres. También es verdad que nunca había habido tantas mujeres en el espacio ni tantos hombres, son 11 estadounidenses, 5 rusos y 3 chinos. Y es una cosa curiosa como el esfuerzo por viajar al espacio sigue vivo, y creo que vale la pena el recordarlo. Nada, ya para acabar, recordaros que hay unas páginas web, tanto en Maldita como en Neutral, que se dedican a desmontar bulos, que están dedicadas al tema del fraude lunar. Lo digo por si tenéis curiosidad por argumentos más serios y mejores que los que yo he dado. En ambas páginas en castellano os ofrecen información de calidad sobre estos temas. Podéis ir al buscador, aquí he puesto todo el enlace, pero que sepáis que podéis. Hay un montón
de páginas web en los que muestran las fotos de las misiones Apolo, los originales, que son fácilmente accesibles y que podéis encontrarlas fácilmente por internet. Que sepáis que hay una revista, que en este caso es El Escéptico, que es esta que tenéis, que este número, afortunadamente me lo quedo en el tiempo, tuve el placer de dirigirlo yo hace, pues debe hacer ya 25 años o 26 más o menos, en que un amigo, Jesús Cancillo Salas, de la Universidad de Alicante, publicó un artículo titulado Algunos aún siguen en la luna, que me ha servido también para preparar esta charla, y que, bueno, es un trabajo que es muy chulo, en el que todas esas fotografías que habéis visto vosotros de reflejos, de no sé qué, de no sé cuántos, él mediante ampliaciones, ha buscado las fotos originales y ve que las fotos a veces están quemadas, las que se muestran y cosas por el estilo, y que las fotos más o menos no tienen ninguna duda. Y por último, nada, agradecer a Jesús Álvarez, el miembro de la entidad que ha hecho muchas fotos de la Luna, algunas de las imágenes que hemos tenido aquí hoy para ver. Y nada, esto sería todo. Agradeceros de verdad vuestra asistencia, espero no haber sido muy pesado, espero que el tema os haya interesado, creo que es muy chulo, y ahora abriríamos un corto tiempo de preguntas, porque creo que la biblioteca la suelen cerrar sobre las 8:30 y a las 8:15 ya suelen rogar a la gente que se vaya. No sé si hay alguna cuestión que queráis plantear, algún tema, alguna duda, incluso algún planteamiento de alguna duda, me refiero de por qué es posible que se viera tal cosa y no se viera tal cosa. Lo digo porque hay cosas que yo no he hablado de denuncias que pueden ser lógicas pueden parecer lógicas sobre la llegada a la Luna, y que de alguna forma podría intentar responderlas, o igual no, porque no soy experto en todos los temas, con lo cual es posible que no sea capaz. Pues bueno, si no hay ninguna aportación, de nuevo, otra vez, agradeceros vuestra presencia aquí hoy. Digo, espero que lo hayáis pasado bien. Ahora algunos de nosotros iremos al observatorio porque tenemos una observación de la Luna, precisamente. Desde la Tierra no se ve la Luna, ya os lo digo. No se ve la Luna, sí, no. No se ven los objetos, que han sido un poco estúpido. No se ven, diríamos, las naves estadounidenses que se posaron en la Luna. Eso es imposible. Hay que estar, como habéis podido ver, hay que estar en vuelos orbitales en torno a la Luna relativamente cercanos para que se vislumbren un poquito esas naves, y por tanto desde la Tierra es imposible, pero lo que siempre es un placer es el poder observar, diríamos, a nuestro satélite con telescopio. También veremos Saturno. En todo caso, los que no vengáis hoy, que sepáis que en el mes de octubre volvemos a tener observación de la Luna, y algo que tenía que haber dicho al principio, este acto se monta de la Luna y la observación, la montamos porque mañana es el Día Mundial de la Observación de la Luna. Se montan eventos por todo el planeta y, bueno, nosotros que hemos querido sumarnos nuestro pequeño homenaje a este Día de la Observación con esta charla y lo de arriba. Que sepáis que si buscáis por internet veréis que hay muchos más días dedicados a la Luna, pero bueno, eso ya es cosa de internet, que encuentra todo, hasta las cosas más raras. Muchas gracias y hasta siempre. Adiós.